Los candidatos a la alcaldía de Bogotá participaron en el foro del Plan de Ordenamiento Territorial Uso del Suelo realizado por Camacol y la Fundación Buen Gobierno. Al foro asistió también el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien criticó la actual administración distrital. Queda la pregunta si el gobierno nacional está haciendo política o ayudando a un candidato en particular. Queramos lo que no. En el foro del Plan de Ordenamiento Territorial, candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá se refirieron al metro de la capital, así como a la importancia de la redensificación del centro de la ciudad. Vamos a hacer el metro que le sirva a Bogotá, el que Bogotá pueda pagar, el que no tenga riesgos de dejar la quebrada, el que se termine más rápido, el que sea más amable para los usuarios del metro. Pues a mí me gusta el modelo de ciudad compacta. Hay que hacer que la ciudad crezca en altura, que no se siga expandiendo como una mancha de aceite sobre la sabana. Ese enfoque como enfoque general es adecuado, pero hay que suavizarlo porque el déficit de vivienda, sobre todo vivienda de interés prioritario, es gigantesco y no lo podemos satisfacer trayendo simplemente a los pobres al centro de la ciudad. Para algunos candidatos, un consejo renovado, sin intereses particulares, que no se oponga a las obras que beneficien a la ciudad, sería fundamental para que un plan de ordenamiento territorial, acorde a las necesidades de la capital, se pueda ejecutar. Hay que hacer un nuevo plan de ordenamiento territorial. La vigencia del 190 termina el año entrante y antes de marzo tiene que estar un nuevo POT ya aprobado para la ciudad. En eso nos vamos a concentrar, pero en un POT que sea concertado, pues por supuesto con todos los sectores de la ciudad. De otro lado, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien estuvo en el foro hablando de megaobras del gobierno nacional para la capital de la República, criticó la gestión de la actual administración. También el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, intervino en el foro. Y sí, soy un poco crítico porque tenemos 6 trimestres consecutivos viendo reducir el nivel de actividad constructora en Bogotá, con todo lo que eso representa en empleo y en oportunidades. El crecimiento ha sido negativo durante 6 trimestres continuos. Doctor Vargas Lleras, el tema de los recursos del gobierno nacional en cuanto a la construcción del metro, ¿dónde están? Bueno, no es que este es un tema de suelo, pero el gobierno nacional ya ha concretado que cofinanciará el 70%. Estamos a la espera de que el distrito precise cómo va a ser la cofinanciación del 30%. ¿El doctor Peñalosa es su candidato, doctor Vargas Lleras? ¿Hay algún tema relacionado con el gobierno nacional influyendo en la política distrital? Mire, esto es un debate abierto, no fue convocado por el gobierno nacional, fue convocado por Buen Gobierno y fue convocado por Camacol. Las cifras no son del Ministerio de Vivienda, el fracaso de vivienda en Bogotá es claro, son cifras del DANE. Bogotá pasó de ser el 60% de producción de vivienda de interés prioritario en el país, ahora solamente es el 15%. La candidata María Mercedes Maldonado criticó las declaraciones del vicepresidente y del ministro de Vivienda. No, pues aquí hay dos visiones del ordenamiento territorial totalmente diferentes. La expansiva y depredadora que promueve el viceministro Vargas Lleras, el ministro Henao y Camacol. Lo que no se ha dicho aquí, por ejemplo, es cómo el gobierno nacional, desde el gobierno Uribe, promovió 135.000 viviendas de interés prioritario en Soacha, poniéndole una presión social a ese municipio que no tiene la capacidad de responder con programas sociales, y toda la presión para que se llevara el agua a Soacha que hizo el vicepresidente Vargas Lleras al principio de nuestra administración. En medio de la contienda electoral, el candidato Enrique Peñalosa, al parecer, contaría con el respaldo del vicepresidente, quien es referente de Cambio Radical.